La policía ha arrestado a Peter Sutcliffe, de 34 años, el asesino en serie conocido como el Destripador de Yorkshire. El primer golpe me hizo caer y luego hubo otros 4 más. En 5 años, Sutcliffe asesinó brutalmente a 13 mujeres. Al tocar el cráneo notabas que tenía fracturas múltiples. Y alegó que llevaba a cabo una misión divina. Estaba convencido de que Dios le había encomendado la misión divina de acabar con el mundo de la prostitución. Aparentemente tenía a la policía a su merced. Siempre se escabullía y siempre iba un paso por delante. Esta es la extraordinaria historia de cómo se atrapó al asesino en serie más conocido de toda Gran Bretaña. Sembró el terror en toda la comunidad. Asesinos en serie, el Destripador de Yorkshire. Leeds, 1975. Aparece el cuerpo de una mujer no identificada en un campo en el corazón de la ciudad. Es la 4ª prostituta asesinada que constata la policía ese año. Pero este caso es diferente. Hay algo en las lesiones que preocupa al profesor Mike Green, patólogo forense. La característica más importante era que había recibido 1 o 2 golpes en la parte posterior de la cabeza, más o menos por aquí. Y una vez la víctima estaba inmovilizada, le causaba otras lesiones. Estos son puñaladas. Tenían una forma poco habitual. Pero lo que era menos frecuente era que todas estas heridas mostraban reinserción. Y esta es una de las muchas cosas que hacen que este caso fuera diferente de un homicidio típico. La verdad es que nunca había visto algo parecido y no creo que mucha gente lo vuelva a ver. La víctima es Vilma McCann, de 28 años. Vivía a escasos metros del campo en el que se halló su cuerpo. El recuerdo de aquel día permanece vivo en la memoria de su hijo Richard. Un agente nos sentó y nunca olvidaré sus palabras. Tu mamá se ha ido al cielo y no vas a volver a verla. Tenía 5 años y me quedé destrozado. En las semanas posteriores nos enteramos de que la habían atacado en la parte de atrás de la casa, en ese campo. Alarmada por la brutalidad del ataque, la policía de West Yorkshire abre una línea de investigación. Pero el asesino de Vilma McCann sigue sin aparecer. Doce semanas después, aparece otro cuerpo en los callejones de Leeds. Una carta en el interior del bolso de la mujer la identifica como Emily Jackson, de 42 años. El forense Mike Green se da cuenta de que se está formando un patrón perturbador. Cuando apareció el segundo caso, empezaron a aflorar las similitudes. Volvía a tratarse de una mujer con un golpe en la cabeza, puñaladas en el abdomen, y no olvidemos su profesión. Se decía que aquella mujer hacía la calle. A Kit Hallowell, el inspector jefe de la policía de West Yorkshire, le preocupa que no consigan encontrar al asesino. Nuestra estadística de casos de homicidios cerrados había sido alta, mayor que la del resto del país. Había años en los que no quedaba ninguno sin resolver, pero de repente teníamos uno y luego otro, y no los resolvíamos. Y los miembros de la policía se sentían frustrados. La prensa aprovechó las similitudes entre los dos homicidios. El inspector Andrew Laptew estaba presente cuando la policía encuentra la primera pista para identificar al asesino. Emily Monica Jackson fue hallada en la parte de atrás de una panadería. Vimos que tenía una huella de bota de goma muy clara
en uno de los muslos. En la zona en la que se halló el cuerpo se encontraron más huellas de estas botas. El equipo de forenses procedió a su análisis. Se hizo un molde de las botas en escayola porque se dieron cuenta de que así tendrían una idea de la talla del calzado que había dejado la huella. Tenían un patrón de pisado con el que podían empezar a trabajar. Cuando el equipo de forenses descubre que la huella pertenece a una bota de trabajo de la talla 40, sospechan que el homicida puede ser un obrero. Durante un año dejan de aparecer cadáveres. El rastro desaparece y se deja de hablar de un asesino en serie. ¿Se te ocurre a dónde podemos ir? Pero solo es la calma que precede a la tormenta. Asesinos en serie. Asesinos en serie. Se han hallado los cadáveres de dos mujeres asesinadas de forma sospechosamente parecida en la ciudad de Leeds. La prensa sospecha que las muertes son obra de un asesino en serie. A pesar de que se lleva a cabo una investigación policial intensiva, el agresor sigue tan esquivo como siempre. Hace un año desde que se descubrió el último cuerpo. La teoría del asesino en serie parece infundada. Pero todo está a punto de cambiar. Roundhay Park, un oasis al norte de Leeds. El 5 de febrero de 1977, la tranquilidad del parque se ve amenazada. ¿Estás bien, cielo? Vamos, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Para el patólogo Mike Green, las lesiones son preocupantemente similares a las de los dos homicidios anteriores. Cuando apareció el tercer cuerpo, vimos que volvía a tratarse de un golpe en la cabeza y de puñaladas en el abdomen, así que por aquel entonces estaba claro que era un asesino en serie. Los peores miedos de la policía se confirman. Se trata de un asesino en serie. Los agentes veteranos que trabajaban en las primeras fases del caso iban atando cabos respecto al método utilizado para atacar a las víctimas. Las golpeaba en la cabeza con un martillo y después las apuñalaba con saña. Era evidente que se trataba de una sola persona. La víctima era Irene Richardson, de 28 años. Alrededor del cuerpo había manchas de barro, lo que apuntaba a otro inquietante giro en el homicidio. Quien quiera que lo hiciese se puso en la posición de la primera persona que la viese y que daría la vuelta a la esquina. Y casi como un productor de cine o televisión, nos lo podemos imaginar haciendo un encuadre y diciendo, no, así no está bien. Voy a separarle las piernas un poco más. Arrastró su cuerpo al menos 2 veces, quizá 3, para conseguir el máximo impacto. Y allí estaban las marcas en el suelo. No solo colocó el cuerpo, sino también sus pertenencias. Le puso las botas con cuidado y dispuso el contenido del bolso perfectamente a un lado. Tras examinar la zona se descubrió algo en lo que el asesino no pensó.
huellas de neumáticos. La policía elaboró rápidamente una lista de los coches que utilizaban las mismas ruedas y empezó a localizar a los 53.000 propietarios de esos coches de diferentes modelos. A pesar de contactar con más de 30.000 propietarios, no obtienen más información y se detiene la búsqueda. Es un gran golpe para la policía. La verdad es que estábamos muy deprimidos porque se estaban produciendo asesinatos y no íbamos a ningún sitio a pesar del gran esfuerzo que se estaba llevando a cabo con la investigación. Tras 3 muertes, la policía no está ni cerca de atrapar al homicida. Aunque 18 meses antes les habían dado la descripción de un agresor cuyo método de ataque coincidía con el del asesino. Tracy Brown, una niña de 14 años, vuelve a casa después de clase cuando se le acerca un hombre. Parecía muy tranquilo y no me daba cuenta de que debería tenerle miedo, de que debería temer a aquella persona. No me di cuenta de que estaba en una situación peligrosa. Lo que ocurre a continuación le sigue afectando, incluso 30 años después. Sentí un golpe seco. No me dolió. Fue tan fuerte que me dejó sin sentido. Me caí y cuando estaba en el suelo me volvió a golpear. Ni siquiera tuve miedo, solo recuerdo que le decía, para, por favor. Importunado por un coche que pasaba por la zona, el agresor de Tracy se da a la fuga. Aunque pasa una semana en el hospital, Tracy puede darle a la policía una descripción clara del sujeto. Tenía el pelo oscuro, tipo afro. Una barba espesa y muy oscura, complexión fuerte, ojos muy oscuros, casi negros. Pero aún con la descripción, la policía no encuentra a un sospechoso convincente. En la primavera de 1977 se descubre el cuerpo de una cuarta mujer. Pero en esta ocasión hay otra variación brutal en el método. Estamos en Oak Avenue y este es el escenario del crimen en el que se encontró a Patricia Atkinson. Aquí había algo fuera de lo normal, una desviación en sus métodos de asesinato habituales. Es la primera vez que se encuentra un cuerpo en el interior. Y el ataque muestra indicios de una violencia que va en aumento. Las lesiones de la cabeza eran muchísimo más graves. Bajo la piel, el cráneo era como una bolsa de canicas, como solemos llamarlo. Al tocarlo, notabas que tenía fracturas múltiples. En las sábanas de la cama del piso de Patricia Atkinson, la policía descubre la huella de una bota ensangrentada que se corresponde con las huellas halladas en el escenario del crimen de Emily Jackson. Pero aparecen más pruebas. En 18 meses, el asesino se ha cobrado la vida de 4 mujeres y ha dejado huérfanos a 13 niños. La policía realiza entrevistas en 2.300 viviendas y recoge 2.000 declaraciones en vano. Nueve semanas después, el cuerpo de una chica de 16 años, llamada Jane McDonald, aparece en un parque infantil.
Su muerte acabará por alterar la percepción pública de los asesinatos. Creo que, tanto para mí como para el resto de la sociedad, todo cambió cuando apareció Jane McDonald, porque era aparentemente una víctima inocente. Por lo que yo sé, todas eran inocentes, pero la policía y los medios lo dieron a entender porque era una niña de 16 años. Aquel hombre mataría a cualquiera. La noticia del asesinato de Jane McDonald extiende la alarma por todo el norte. Este hombre sembró el pánico en la comunidad, porque no sabíamos quién era, porque no sabíamos dónde atacaría. Todo el mundo tenía miedo. Tras el asesinato de Jane McDonald, George Oldfield, subdirector de policía, se pone al frente de toda la línea de investigación. Lo primero que hace es reunir toda la información sobre los 5 asesinatos. El volumen de información recabada es enorme. Oldfield empieza intentando cruzar los datos de todas las pruebas. Bueno, escuchad. Todos tenemos que obtener declaraciones más detalladas. Y quiero que lo registréis todo en tarjetas ordenadas con un índice. Manos a la obra. Pero el sistema de tarjetas demuestra ser inadecuado para gestionar tantos datos. Harry Ognall, abogado de la acusación, lo recuerda. Tenían tal cantidad de documentación que tuvieron que reforzar el suelo para que soportara el peso. Lo primero que hay que decir es que estaban sobrepasados por el exceso de información y no contaban con medios efectivos ni eficientes para coordinarse. La sobrecarga de información es un problema que continuará lastrando la investigación. La 6ª víctima del asesino se encuentra en una parcela cercana a un cementerio de Manchester. El cuerpo corresponde a Jean Jordan, de 20 años. El equipo forense hace un descubrimiento crucial: huevos de mosca en las heridas. Hay ciertas moscas que prefieren poner sus huevos a la sombra y otras que prefieren ponerlos al sol. Y en lo que sería el lado del cuerpo que quedaba expuesto al sol, se encontraron huevos de mosca que prefieren la sombra. Le dije a la policía que aquel cuerpo llevaba 2 o 3 días completamente a la sombra y que lo habían sacado al exterior. La policía dedujo que el asesino había vuelto al cuerpo para buscar algo que se había dejado. La búsqueda alrededor del cuerpo se intensifica. En un jardín cercano se encuentra un bolso de mano. En un bolsillo oculto hay un billete de 5 libras nuevo. La policía creía que el asesino podría haberle dado el billete a la víctima. El billete de 5 libras se rastrea desde el Banco de Inglaterra hasta Yorkshire y la policía obtiene una lista de 35 empresas que podrían haber usado aquel billete para pagar a sus empleados. Una de ellas es TWH Clark, una empresa de transporte donde Peter Sutcliffe trabaja conduciendo un camión. Como posible receptor del billete de 5 libras, la policía interroga a Sutcliffe. Vamos a pasar por donde vivía Peter Sutcliffe. Esta es la casa en la que vivía con su mujer Sonia. La policía le pregunta a Sutcliffe dónde estaba la noche en que Jean Jordan fue asesinada. Anoche dimos una fiesta. Lo recuerdo porque acabé llevando a unos cuantos a casa. ¿Verdad? ¿Te acuerdas, no? Sí. Sutcliffe explicaría más adelante por qué la policía no dudó de su coartada.
En aquel momento Sutcliffe se escapó por los pelos. Aquel fin de semana la policía había realizado 400 entrevistas y más adelante reconoció que los agentes estaban tan cansados que cualquier cosa que les hubiera dicho lo habrían creído. El fracaso de la investigación relacionada con el billete de 5 libras acaba en tragedia. Menos de 6 meses después de la entrevista con Sutcliffe, aparecen los cuerpos de Yvonne Pearson y Helen Reitker. En mayo de aquel año, descubren a la 9ª víctima, Vera Millward, de 40 años. La prensa ya había apodado al asesino el Destripador de Yorkshire. La caza del Destripador se intensifica. Se da paso a una investigación encubierta y se anotan las matrículas de los coches que frecuentan zonas de prostitución. La policía busca coches que se localicen en 2 o más distritos. Y un nombre empieza a repetirse. Sutcliffe había sido avistado en zonas de prostitución 3 veces en Leeds, una en Manchester y muchas veces en Bradford, unas 17 veces. ¿Otra vez? Los invitaría a sentarse, pero... ¿Nos disculpas un momento, cariño? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Paso por el centro de Bradford cuando vuelvo a casa. Y llevo siglos sin pisar Leeds. No tengo nada que pintar allí. Así que, si no les importa... La policía no queda satisfecha con las respuestas de Sutcliffe y concierta otra entrevista. Pero cuando aparece el cuerpo de Josephine Whittaker, secretaria de una constructora, la entrevista se cancela. Parece que la operación en la zona de burdeles fracasa. La actividad policial era tan intensa que lo habrían localizado en las zonas de prostitución. Así que decidió seleccionar a sus víctimas en otra parte, lejos de los prostíbulos. El análisis forense del escenario del crimen de Whittaker revela una huella de bota. Una zona muy gastada en la suela de la bota derecha indica que el asesino podría conducir largas distancias. Es una pista más que apunta a Sutcliffe como el asesino. Pero entonces la policía recibe una prueba aparentemente crucial y acaba siguiendo otro camino, lo que tendrá consecuencias trágicas. Asesinos en serie. En menos de 4 años, el asesino conocido como el Destripador de Yorkshire se de 10 mujeres. La policía británica lleva a cabo la mayor caza de su historia. Un camionero llamado Peter Sutcliffe ha sido interrogado 4 veces en relación con los asesinatos. ¿Se estará estrechando el cerco alrededor del Destripador de Yorkshire? En junio de 1979, el jefe de la investigación, George Oldfield, recibe una cinta de un hombre que afirma ser el asesino. Me llamo Jack. Veo que no habéis tenido suerte para atraparme. Te tengo mucho respeto, George. Como tiene un acento típico del norte de Inglaterra, lo llaman Wearside Jack. Tienen que tomar una decisión muy importante. ¿Creemos que es el hombre que buscamos y vamos a por él? ¿O suponemos que es un engaño y lo ignoramos? Llevamos 4 años esperando que haga una tontería y ya lo ha hecho. Si este imbécil cree que nos puede mandar una cinta, tomarnos el pelo y librarse de nosotros, está muy equivocado.
Así que decidimos ir a por él. Y si lo hacíamos, teníamos que tomárnoslo en serio. Y eso fue lo que hizo George. El acento se convierte en una pieza clave del perfil del asesino. Esto es el criterio de eliminación. Calzado de la talla 40 o menor. Grupo sanguíneo B. Y vive y trabaja en Yorkshire. Pero no hay duda que es del noroeste. Gracias a la cinta, la policía inicia una campaña publicitaria a nivel nacional. Uno de los recuerdos más vivos que conservo de aquella época es de cuando la policía de West Yorkshire recibió la cinta. Me llamo Jack y no estáis ni cerca de cogerme, aunque haya empezado esto hace 4 años. La escuché una noche y pensé, Dios mío, ese es el hombre que mató a mi madre y me va a matar a mí también. Y aquel recuerdo escalofriante me persigue desde entonces. La policía recibe instrucciones de continuar con las entrevistas para tomar nota de los acentos de los hombres interrogados. Andrew Laptew va a interrogar a Peter Sutcliffe. Le explicamos qué queríamos y nos invitó a pasar a su salón. No sé por qué no dejan de molestarnos. Mis compañeros de trabajo han empezado a llamarme destripador. Y ya me estoy cansando. En aquel momento intentábamos romper el hielo con Sonia. Es tu oportunidad para librarte de tu marido, si quieres. Normalmente la gente reacciona, se ríe o algo así. Pero Peter Sutcliffe y Sonia no dijeron nada. No contestaban nada, ni una risa. Me pareció un poco extraño. ¿Nos traes una taza de té? Mientras proseguíamos con la entrevista, empezamos a notar cosas raras en Peter Sutcliffe. Era muy reservado, muy indiferente. Miren, yo no frecuento prostitutas. Nunca lo he hecho. ¿Por qué iba a hacerlo? Cuando empezamos a analizarlo en profundidad, empezaron a sonar determinadas alarmas, como su aspecto, que encajaba perfectamente con la descripción. La talla de pie encaja con las huellas de las botas halladas en los escenarios del crimen. Su empresa, TWH Clark de Shipley, había sido incluida en la investigación relacionada con los billetes. Laptew redacta su informe y lo entrega a su superior. Pero se queda asombrado con su reacción. Lo descartó al momento. Me quedé hecho polvo, pero no porque me hubiera rechazado, sino por la forma en que lo hizo, dejándome quedar como un idiota, y aquello fue lo peor. Y supongo que la razón fundamental para rechazar mi informe era que el sospechoso no tenía acento del noroeste. No todo el mundo está convencido de que la voz corresponda al destripador. George Oldfield vino a la granja a ponerme la cinta. Recuerdo que la escuché y le dije, no es él. Intenté convencerle de que tenía acento de Yorkshire y de que se estaba centrando en alguien del noroeste. Parecía frustrado y pensé que era porque no le estaba diciendo lo que quería oír. Con Sutcliffe descartado como sospechoso, no tarda mucho en aparecer otro cuerpo. El 2 de septiembre de 1979, el asesino vuelve a la carga. Esta es la zona de Bacchus Grove, donde encontramos a Barbara Leach, una estudiante de la Universidad de Bradford. La agredió, la apuñaló y la dejó tirada en un callejón, en un nicho normalmente reservado para los cubos de basura.
Otra víctima inocente. Es un gran revés para la policía. Si eres agente de policía y ayudas y quieres a una comunidad, te preocupas, formas parte de ella y compartir todo aquel dolor fue horrible. La presión crece por momentos y la policía de West Yorkshire pide ayuda exterior. George, ¿por qué no llamamos a Scotland Yard? ¿Scotland Yard? Esos inútiles ni siquiera han atrapado a su destripador. Venga. Vete a casa. A George Oldfield, aquella enorme responsabilidad le estaba pasando factura. La enorme cantidad de información que recibía era extraordinaria y era imposible que una sola persona lo soportara. Creo que trabajaba en el caso 24 horas al día. La investigación ha perdido el rumbo. Oldfield es destituido de su cargo y las cintas de Weird Side Jack quedan descartadas. Entre agosto y noviembre de 1980, el destripador se cobra la vida de 2 víctimas más. Margaret Walsh, funcionaria, y Jacqueline Hill, estudiante. 6 de los mejores policías del país acuden para ayudar con la investigación. Se les conoce como la Superbrigada del Destripador. Uno de los miembros más importantes es el profesor Stuart Kind, forense. Usando los conocimientos adquiridos en las fuerzas aéreas británicas, Kind idea una técnica totalmente nueva para dar con el destripador. Al cruzar los datos de los lugares y las horas de cada ataque, Kind concluye que probablemente el asesino sea de Bradford, la ciudad en la que vive Peter Sutcliffe. El perfil geográfico de Kind lleva a la policía un paso más cerca de Sutcliffe. ¿Pero cogerán al asesino antes de que vuelva a matar? El 2 de enero de 1981, el sargento Robert Ring y el agente Robert Heights hacen un control rutinario en una zona frecuentada por prostitutas. John Williams. ¿De dónde es, señor Williams? De Rotherham. ¿Quién es ella? Mi novia. ¿Cómo se llama? No lo sé, no hace mucho que la conozco. ¿Está de broma? ¿Le parece que haya caído de un árbol de Navidad? Espere aquí. Cuando comprueban la matrícula, ven que los datos no coinciden con el coche ni con el conductor. La matrícula es de un Skoda y usted no parece ser el señor Kahn. Voy a proceder a arrestarlo. Salga. Tú quédate ahí, cielo. ¡Alto! ¿A dónde cree que va? ¡Vuelva aquí! Voy al baño. Puede ir ahí, donde pueda verlo. Olvídelo. Lo llevaron a comisaría y allí empezaron a sospechar que igual no era un cliente, sino que podía ser el auténtico destripador. Al día siguiente, la brigada del destripador interroga a Sutcliffe. Llevé a 3 personas a su casa. Me ofrecieron 10 libras por llevarlos y lo hice. Y solo me gasto el dinero con una prostituta cuando voy a Sheffield. Creía que había dicho que no frecuentaba prostitutas. Yo no. Quería decir que
No me acuesto con ellas. Solo hablamos de los problemas que tengo en casa. ¿Me está diciendo que nunca se ha acostado con una prostituta? ¿Cuántas veces? El aspecto de Sutcliffe, la talla de pie y su zona de residencia coinciden con el perfil del sospechoso, pero sin pruebas sólidas, Sutcliffe saldría bajo fianza. ¿Conseguiría librarse una vez más de la policía? Asesinos en serie. Salga. Tú quédate ahí, cielo. Tras haber sido sorprendido con una prostituta en las afueras de Sheffield, Peter Sutcliffe es interrogado por la Brigada del Destripador. Solo me gasto el dinero con una prostituta cuando voy a Sheffield. Es la 9ª vez que lo interrogan en relación con los asesinatos. Pero a menos que encuentren una prueba de peso, tendrán que dejarle marchar. Cuando el sargento Robert Ring se entera de que el hombre que ha arrestado la noche anterior está siendo interrogado por la Brigada del Destripador, decide seguir una corazonada. Recuerda que Sutcliffe había desaparecido unos segundos. ¡Alto! Y vuelve a la zona para investigar. Resulta ser una decisión de vital importancia. La policía le muestra a Sutcliffe sus hallazgos. Creo que os estáis acercando. ¿A qué? Al destripador de Yorkshire. ¿Qué pasa con el destripador de Yorkshire? Soy yo. Sutcliffe me dijo que en aquel momento, milagrosamente, Dios le había dicho que contara la verdad, que su misión había terminado. Esa fue la versión de Sutcliffe. Quiero contaros lo que he hecho. Me alegro de que haya acabado. De repente nos sacamos un gran peso de encima. Nos sentimos liberados, porque por fin había terminado todo aquello. Habíamos atrapado a aquel hombre y habíamos cerrado un capítulo. Estábamos eufóricos. Cuando me enteré de que Peter Sutcliffe era el destripador de Yorkshire, se hace muy difícil describir cómo me sentí. Pero fue como una puñalada en el corazón, para ser sincero. Yo había interrogado a Sutcliffe, pero él había seguido matando a mujeres, y eso es algo con lo que tendré que cargar el resto de mi vida. Al fin la comunidad podía descargar su furia contra el asesino. El hombre arrestado en relación con los asesinatos del destripador de Yorkshire se llama Peter Sutcliffe y es un camionero de Bradford. ¡Muere! 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 La gente estaba encolerizada, furiosa. Sus emociones afloraban en el juzgado, en las calles. El 29 de abril de 1981 comienza el juicio contra Sutcliffe en Old Bailey. A pesar de haber confesado sus crímenes, Sutcliffe alega que los crímenes no fueron premeditados para eludir responsabilidades. La tesis de Sutcliffe, si es que puede llamarse así, era que había tenido una experiencia en el cementerio de Bingley mientras contemplaba la lápida de la tumba de un polaco. En aquel momento recibió un mensaje de Dios que le encomendaba la misión divina de asesinar prostitutas. Los implicados en la investigación tienen otra opinión al respecto. Creo que mató a aquellas mujeres para obtener algún tipo de satisfacción sexual. Creo que era la única forma que tenía de conseguirlo. Necesito que se quite la ropa para el análisis forense.
La idea de que Sutcliffe es un depredador sexual queda reforzada con la extraña prenda que llevaba en el momento de su detención. ¿Qué demonios es eso? Calentadores. Los calentadores de Sutcliffe estaban hechos con un jersey de cuello en pico que los utilizaba para protegerse las rodillas mientras los genitales quedaban al descubierto. Esta prenda, según he entendido, demostraría que las agresiones, y en algunos casos, muchos de ellos, los asesinatos eran premeditados porque se masturbaba sobre sus cuerpos. El juicio contra el destripador de Yorkshire se prolonga 14 días. La exoneración de responsabilidad fue denegada y el jurado lo declaró culpable de 13 casos de homicidio. Sutcliffe es condenado a 20 cadenas perpetuas. Creo que todo el país quería que fuese condenado, encerrado de por vida. Y sospecho que a gran parte de la población, especialmente en Yorkshire, le hubiera gustado verlo colgado. Y eso era lo que yo pensaba, que deberían haberlo colgado. Pero para la policía, la euforia no dura demasiado. Aparece un informe que ridiculiza los 5 años que la policía había dedicado a la investigación. Había un gran pesar entre los compañeros más veteranos que se habían dedicado en cuerpo y alma a la investigación y cuyas cabezas habían rodado para satisfacer a la prensa. El informe acaba definitivamente con la carrera de George Oldfield. 2 años después de jubilarse, Oldfield fallece con solo 61 años. «30 años después, los efectos de la brutalidad de Sutcliffe se siguen padeciendo». ¿Por qué me hizo aquello? ¿Qué le pasaba por la cabeza? ¿Cómo se sentía? ¿Tiene remordimientos por lo que hizo? No solo por mí, sino por todas las demás. ¿O es que no tiene nada dentro y es simplemente malvado? He visto cómo ha afectado a mi familia, a mis hermanas, sobre todo a Sonia, la mayor, que creía que no merecía sobrepasar la edad de mi madre, que murió a los 28. Cuando Sonia los cumplió, se puso peor porque creía que no merecía vivir. Y desgraciadamente, Sonia se suicidó en diciembre. Las pasadas Navidades y... todo eso se lo achaco a lo que hizo Peter Sutcliffe la noche que mató a mi madre. En 2006, John Campbell, de 50 años, admitió haber enviado las cintas falsas y fue condenado a 8 años por obstrucción a la justicia. Más tarde, Peter Sutcliffe le confesó a Keith Hallowell que había agredido a Tracy Brown. En 1984, Sutcliffe fue transferido al Hospital Psiquiátrico Penitenciario Bradmoor, donde permanece hoy en día. De los 5 asesinatos. El volumen de información recabada es enorme. Oldfield empieza intentando cruzar los datos de todas las pruebas. Bueno, escuchad. Todos tenemos que obtener declaraciones más detalladas. Y quiero que lo registréis todo en tarjetas ordenadas con un índice. Manos a la obra. Pero el sistema de tarjetas demuestra ser inadecuado para gestionar tantos datos. Harry Ognall, abogado de la acusación, lo recuerda. Tenían tal cantidad de documentación que tuvieron que reforzar el suelo para que soportara el peso. Lo primero que hay que decir es que estaban sobrepasados por el exceso de información y no contaban con medios efectivos ni eficientes para coordinarse.
La sobrecarga de información es un problema que continuará lastrando la investigación. La sexta víctima del asesino se encuentra en una parcela cercana a un cementerio de Manchester. El cuerpo corresponde a Jean Jordan, de 20 años. El equipo forense hace un descubrimiento crucial: huevos de mosca en las heridas. Hay ciertas moscas que prefieren poner sus huevos a la sombra y otras que prefieren ponerlos al sol. Y en lo que sería el lado del cuerpo que quedaba expuesto al sol, se encontraron huevos de mosca que prefieren la sombra. Le dije a la policía que aquel cuerpo llevaba 2 o 3 días completamente a la sombra y que lo habían sacado al exterior. La policía dedujo que el asesino había vuelto al cuerpo para buscar algo que se había dejado. La búsqueda alrededor del cuerpo se intensifica. En un jardín cercano se encuentra un bolso de mano. En un bolsillo oculto hay un billete de 5 libras nuevo. La policía creía que el asesino podría haberle dado el billete a la víctima. El billete de 5 libras se rastrea desde el Banco de Inglaterra hasta Yorkshire y la policía obtiene una lista de 35 empresas que podrían haber usado aquel billete para pagar a sus empleados. Una de ellas es TWH Clark, una empresa de transporte donde la presión crece por momentos y la policía de West Yorkshire pide ayuda exterior. George, ¿por qué no llamamos a Scotland Yard? ¿Scotland Yard? Esos inútiles ni siquiera han atrapado a su destripador. Venga. Vete a casa. A George Oldfield, aquella enorme responsabilidad le estaba pasando factura. La enorme cantidad de información que recibía era extraordinaria y era imposible que una sola persona lo soportara. Creo que trabajaba en el caso 24 horas al día. La investigación ha perdido el rumbo. Oldfield es destituido de su cargo y las cintas de Weird Side Jack quedan descartadas. Entre agosto y noviembre de 1980, el destripador se cobra la vida de 2 víctimas más. Margaret Walsh, funcionaria, y Jacqueline Hill, estudiante. 6 de los mejores policías del país acuden para ayudar con la investigación. Se les conoce como la Superbrigada del Destripador. Uno de los miembros más importantes es el profesor Stuart Kind, forense. Usando los conocimientos adquiridos en las fuerzas aéreas británicas, Kind idea una técnica totalmente nueva para dar con el destripador. Al cruzar los datos de los lugares y las horas de cada ataque, Kind concluye que probablemente el asesino sea de Bradford, la ciudad en la que vive Peter Sutcliffe. El perfil geográfico de Kind lleva a la policía un paso más cerca de Sutcliffe. ¿Pero cogerán al asesino antes de que vuelva a matar? El 2 de enero de 1981, el sargento Robert Ring y el agente Robert Heights hacen un control rutinario en una zona frecuentada por prostitutas. John Williams. ¿De dónde es, señor Williams? De Rotherham. ¿Quién es ella?
En la primavera de 1977 se descubre el cuerpo de una cuarta mujer. Pero en esta ocasión hay otra variación brutal en el método. Estamos en Oak Avenue y este es el escenario del crimen en el que se encontró a Patricia Atkinson. Aquí había algo fuera de lo normal, una desviación en sus métodos de asesinato habituales. Es la primera vez que se encuentra un cuerpo en el interior. Y el ataque muestra indicios de una violencia que va en aumento. Las lesiones de la cabeza eran muchísimo más graves. Bajo la piel, el cráneo era como una bolsa de canicas, como solemos llamarlo. Al tocarlo, notabas que tenía fracturas múltiples. En las sábanas de la cama del piso de Patricia Atkinson, la policía descubre la huella de una bota ensangrentada que se corresponde con las huellas halladas en el escenario del crimen de Emily Jackson. Pero aparecen más pruebas. En 18 meses, el asesino se ha cobrado la vida de 4 mujeres y ha dejado huérfanos a 13 niños. La policía realiza entrevistas en 2.300 viviendas y recoge 2.000 declaraciones en vano. Nueve semanas después, el cuerpo de una chica de 16 años, llamada Jane McDonald, aparece en un parque infantil. Su muerte acabará por alterar la percepción pública de los asesinatos. Creo que, tanto para mí como para el resto de la sociedad, todo cambió cuando apareció Jane McDonald, porque era aparentemente una víctima inocente. Por lo que yo sé, todas eran inocentes, pero la policía y los medios lo dieron a entender porque era una niña de 16 años. Aquel hombre mataría a cualquiera. La noticia del asesinato de Jane McDonald extiende la alarma por todo el norte. Este hombre sembró el pánico en la comunidad, porque no sabía... 18 meses, el asesino se ha cobrado la vida de 4 mujeres y ha dejado huérfanos a 13 niños. La policía realiza entrevistas en 2.300 viviendas y recoge 2.000 declaraciones en vano. Nueve semanas después, el cuerpo de una chica de 16 años, llamada Jane McDonald, aparece en un parque infantil. Su muerte acabará por alterar la percepción pública de los asesinatos. Creo que, tanto para mí como para el resto de la sociedad, todo cambió cuando apareció Jane McDonald, porque era aparentemente una víctima inocente. Por lo que yo sé, todas eran inocentes, pero la policía y los medios lo dieron a entender porque era una niña de 16 años. Aquel hombre mataría a cualquiera. La noticia del asesinato de Jane McDonald extiende la alarma por todo el norte. Este hombre sembró el pánico en la comunidad, porque no sabíamos quién era, porque no sabíamos dónde atacaría. Todo el mundo tenía miedo. Tras el asesinato de Jane McDonald, George Oldfield, subdirector de policía, se pone al frente de toda la línea de investigación. Lo primero que hace es reunir toda la información sobre los 5 asesinatos. El volumen de información recabada es enorme. Oldfield empieza intentando cruzar los datos de todas las pruebas. Bueno, escuchad. Todos tenemos que obtener declaraciones más detalladas. Y quiero que lo registréis todo en tarjetas ordenadas con un índice. Manos a la obra.
Pero el sistema de tarjetas demuestra ser inadecuado para gestionar tantos datos. Harry Ognall, abogado de la acusación, lo recuerda. Tenían tal cantidad de documentación que tuvieron que reforzar el suelo para que soportara el peso. Lo primero que hay que decir es que estaban sobrepasados por el exceso de información y no contaban con medios efectivos ni eficientes para coordinarse. La sobrecarga de información es un problema que continuará lastrando la investigación. La sexta víctima del asesino se encuentra en una parcela cercana a un cementerio de Manchester. Vimos que tenía una huella de bota de goma muy clara en uno de los muslos. En la zona en la que se halló el cuerpo se encontraron más huellas de estas botas. El equipo de forenses procedió a su análisis. Se hizo un molde de las botas en escayola porque se dieron cuenta de que así tendrían una idea de la talla del calzado que había dejado la huella. Tenían un patrón de pisado con el que podían empezar a trabajar. Cuando el equipo de forenses descubre que la huella pertenece a una bota de trabajo de la talla 40, sospechan que el homicida puede ser un obrero. Durante un año dejan de aparecer cadáveres. El rastro desaparece y se deja de hablar de un asesino en serie. ¿Se te ocurre a dónde podemos ir? Pero solo es la calma que precede a la tormenta. Asesinos en serie. Asesinos en serie. Se han hallado los cadáveres de dos mujeres asesinadas de forma sospechosamente parecida en la ciudad de Leeds. La prensa sospecha que las muertes son obra de un asesino en serie. A pesar de que se lleva a cabo una investigación policial intensiva, el agresor sigue tan esquivo como siempre. Hace un año desde que se descubrió el último cuerpo. La teoría del asesino en serie parece infundada. Pero todo está a punto de cambiar. Round Hay Park, un oasis al norte de Leeds. El 5 de febrero de 1977, la tranquilidad del parque se ve amenazada. ¿Estás bien, cielo? Vamos, ¿cuánto tiempo vas a tardar? La caza del destripador se intensifica. Se da paso a una investigación encubierta y se anotan las matrículas de los coches que frecuentan zonas de prostitución. La policía busca coches que se localicen en 2 o más distritos. Y un nombre empieza a repetirse. Sutcliffe había sido avistado en zonas de prostitución 3 veces en Leeds, uno en Manchester y muchas veces en Bradford, unas 17 veces. ¿Otra vez? Los invitaría a sentarse, pero... ¿Nos disculpas un momento, cariño? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Paso por el centro de Bradford cuando vuelvo a casa.
Y llevo siglos sin pisar Leeds. No tengo nada que pintar allí. Así que, si no les importa... La policía no queda satisfecha con las respuestas de Sutcliffe y concierta otra entrevista. Pero cuando aparece el cuerpo de Josephine Whittaker, secretaria de una constructora, la entrevista se cancela. Parece que la operación en la zona de burdeles fracasa. La actividad policial era tan intensa que lo habrían localizado en las zonas de prostitución. Así que decidió seleccionar a sus víctimas en otra parte, lejos de los prostíbulos. El análisis forense del escenario del crimen de Whittaker revela una huella de bota. Una zona muy gastada en la suela de la bota derecha indica que el asesino podría conducir largas distancias. Es una pista más que apunta a Sutcliffe como el asesino. Pero entonces la policía recibe una prueba aparentemente crucial y acaba siguiendo otro camino, lo que tendrá consecuencias trágicas. Asesinos en serie. En menos de 4 años, el asesino conocido como el Destripador de Yorkshire se de 10 mujeres. La policía británica lleva a cabo la mayor caza de su historia. Pero el sistema de tarjetas demuestra ser inadecuado para gestionar tantos datos. Harry Ognall, abogado de la acusación, lo recuerda. Tenían tal cantidad de documentación que tuvieron que reforzar el suelo para que soportara el peso. Lo primero que hay que decir es que estaban sobrepasados por el exceso de información y no contaban con medios efectivos ni eficientes para coordinarse. La sobrecarga de información es un problema que continuará lastrando la investigación. La sexta víctima del asesino se encuentra en una parcela cercana a un cementerio de Manchester. El cuerpo corresponde a Jean Jordan, de 20 años. El equipo forense hace un descubrimiento crucial: huevos de mosca en las heridas. Hay ciertas moscas que prefieren poner sus huevos a la sombra y otras que prefieren ponerlos al sol. Y en lo que sería el lado del cuerpo que quedaba expuesto al sol, se encontraron huevos de mosca que prefieren la sombra. Le dije a la policía que aquel cuerpo llevaba 2 o 3 días completamente a la sombra y que lo habían sacado al exterior. La policía dedujo que el asesino había vuelto al cuerpo para buscar algo que se había dejado. La búsqueda alrededor del cuerpo se intensifica. En un jardín cercano se encuentra un bolso de mano. En un bolsillo oculto hay un billete de 5 libras nuevo. La policía creía que el asesino podría haberle dado el billete a la víctima. El billete de 5 libras se rastrea desde el Banco de Inglaterra hasta Yorkshire y la policía obtiene una lista de 35 empresas que podrían haber usado aquel billete para pagar a sus empleados. Una de ellas es TWH Clark, una empresa de transporte donde Peter Sutcliffe trabaja conduciendo un camión. Como posible receptor del billete de 5 libras, la policía interroga a Sutcliffe. Vamos a pasar por donde vivía Peter Sutcliffe. Esta es la casa en la que vivía con su mujer Sonia. La policía le pregunta a Sutcliffe dónde estaba la noche en que Jean Jordan fue asesinada. Entonces la policía recibe una prueba aparentemente crucial y acaba siguiendo otro camino, lo que tendrá consecuencias trágicas.
Asesinos en serie. En menos de 4 años, el asesino conocido como el Destripador de Yorkshire se de 10 mujeres. La policía británica lleva a cabo la mayor caza de su historia. Un camionero llamado Peter Sutcliffe ha sido interrogado 4 veces en relación con los asesinatos. ¿Se estará estrechando el cerco alrededor del Destripador de Yorkshire? En junio de 1979, el jefe de la investigación, George Oldfield, recibe una cinta de un hombre que afirma ser el asesino. Me llamo Jack. Veo que no habéis tenido suerte para atraparme. Te tengo mucho respeto, George. Como tiene un acento típico del norte de Inglaterra, lo llaman Wearside Jack. Tienen que tomar una decisión muy importante. ¿Creemos que es el hombre que buscamos y vamos a por él? ¿O suponemos que es un engaño y lo ignoramos? Llevamos 4 años esperando que haga una tontería. Y ya lo ha hecho. Si este imbécil cree que nos puede mandar una cinta, tomarnos el pelo y librarse de nosotros, está muy equivocado. Así que decidimos ir a por él. Y si lo hacíamos, teníamos que tomárnoslo en serio. Y eso fue lo que hizo George. El acento se convierte en una pieza clave del perfil del asesino. Esto es el criterio de eliminación. Calzado de la talla 40 o menor. Grupo sanguíneo B. Y vive y trabaja en Yorkshire. Pero no hay duda que es del noroeste. Gracias a la cinta, la policía inicia una campaña publicitaria a nivel nacional. Uno de los recuerdos más vivos que conservo de aquella época es de cuando la policía de West Yorkshire recibió la cinta. Me llamo Jack y no estáis ni cerca de cogerme, aunque haya empezado esto hace 4 años. La escuché una noche y pensé, Dios mío, ese es el hombre que mató a mi madre y me va a matar a mí también. Y aquel recuerdo escalofriante me persigue desde entonces. Tan esquivo como siempre. Hace un año desde que se descubrió el último cuerpo. La teoría del asesino en serie parece infundada. Pero todo está a punto de cambiar. Round Hay Park, un oasis al norte de Leeds. El 5 de febrero de 1977, la tranquilidad del parque se ve amenazada. ¿Estás bien, cielo? Vamos, ¿cuánto tiempo vas a tardar? Para el patólogo Mike Green, las lesiones son preocupantemente similares a las de los 2 homicidios anteriores. Cuando apareció el tercer cuerpo, vimos que volvía a tratarse de un golpe en la cabeza y de puñaladas en el abdomen, así que por aquel entonces estaba claro que era un asesino en serie. Los peores miedos de la policía se confirman. Se trata de un asesino en serie. Los agentes veteranos que trabajaban en las primeras fases del caso iban atando cabos respecto al método utilizado para atacar a las víctimas.
Las golpeaba en la cabeza con un martillo y después las apuñalaba con saña. Era evidente que se trataba de una sola persona. La víctima era Irene Richardson, de 28 años. Alrededor del cuerpo había manchas de barro, lo que apuntaba a otro inquietante giro en el homicidio. Quien quiera que lo hiciese se puso en la posición de la primera persona que la viese y que daría la vuelta a la esquina. Y casi como un productor de cine o televisión, nos lo podemos imaginar haciendo un encuadre y diciendo, no, así no está bien. Voy a separarle las piernas un poco más. Arrastró su cuerpo al menos 2 veces, quizá 3, para conseguir el máximo impacto. Y allí estaban las marcas en el suelo. Aquel hombre mataría a cualquiera. La noticia del asesinato de Jane McDonald extiende la alarma por todo el norte. Este hombre sembró el pánico en la comunidad, porque no sabíamos quién era, porque no sabíamos dónde atacaría. Todo el mundo tenía miedo. Tras el asesinato de Jane McDonald, George Oldfield, subdirector de policía, se pone al frente de toda la línea de investigación. Lo primero que hace es reunir toda la información sobre los 5 asesinatos. El volumen de información recabada es enorme. Oldfield empieza intentando cruzar los datos de todas las pruebas. Bueno, escuchad. Todos tenemos que obtener declaraciones más detalladas. Y quiero que lo registréis todo en tarjetas ordenadas con un índice. Manos a la obra. Pero el sistema de tarjetas demuestra ser inadecuado para gestionar tantos datos. Harry Ognall, abogado de la acusación, lo recuerda. Tenían tal cantidad de documentación que tuvieron que reforzar el suelo para que soportara el peso. Lo primero que hay que decir es que estaban sobrepasados por el exceso de información y no contaban con medios efectivos ni eficientes para coordinarse. La sobrecarga de información es un problema que continuará lastrando la investigación. La 6ª víctima del asesino se encuentra en una parcela cercana a un cementerio de Manchester. El cuerpo corresponde a Jean Jordan, de 20 años. El equipo forense hace un descubrimiento crucial: huevos de mosca en las heridas. Hay ciertas moscas que prefieren poner sus huevos a la sombra y otras que prefieren ponerlos al sol. Y en lo que sería el lado del cuerpo que quedaba expuesto al sol, se encontraron huevos de mosca que prefieren la sombra. Le dije a la policía que aquel cuerpo llevaba 2 o 3 días completamente a la sombra y que lo habían sacado al exterior. La policía dedujo que el asesino había vuelto al cuerpo para buscar algo que se había dejado. La búsqueda alrededor